Un poquito para ver lo que tenemos. Una vez que vimos ya en el anterior, que era la nutrición, ¿vale? Lo siguiente que nos queda es esta parte, que son la relación y la reproducción humana, ¿vale? Y aquí nos han metido en relación, porque es el sistema nervioso, el sistema motor, todos los sentidos, ¿vale? Y luego en el reproductor, pues el aparato reproductor masculino, femenino, los ciclos, en fin, todo eso. Entonces, bueno, yo hoy con llegar antes del locomotor me daría con un canto en los dientes. Tampoco voy más rápido, quiero decir. O sea, hay que ir entendiéndolo, pero bueno, con llegar a ese objetivo estaría bien la cosa, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los objetivos, identificar los... Bueno, a ver, quieto, vale. Lo que os decía, aquí os hablo de una parte que sería lo que es la parte de relación, ¿vale? Decía la parte de relación, y luego tenemos la parte de reproducción, que es en lo que podemos dividir este tema, en esos dos bloques, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, luego hay una parte de enfermedades y tal, que bueno, sería el tercero, pero básicamente son esos dos, ¿vale? Entonces aquí tenéis que identificar los dos sistemas implicados en la relación y explicar función que realizan, que lo vamos a ver ahora. Ya os dije que sí que es importante en esta parte de anatomía saber las diferentes partes. Por ejemplo, aquí te pongo un ojo, el oído, no sé qué, pues poner los nombrecillos de las partes que tiene. Básicamente eso sí que tenéis que controlarlo. Y aquí importante, lo veréis luego, no sé si nos llegaremos hoy, pero el sistema locomotor, pues saber los huesos, ese tipo de cosas también, ¿vale? Bueno, entonces pasamos un poquito aquí directamente a esto, ¿vale? Entonces, aquí ya iré diciendo lo que tal, lo que sí, lo que no. Entonces, la función de relación, ¿vale? Lo que hacemos es estudiar cómo nos relacionamos los seres vivos con el entorno, ¿vale? Mediante estímulos internos y externos, ¿vale? No solo externos, sino también internos. Entonces, aquí lo que vais a ver es que, por un lado tenemos el sistema nervioso, ¿vale? Y por otro lado tenemos el sistema endocrino, que vamos a ver qué es cada cosa luego por separadito, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es un poco... El sistema nervioso se encarga de estímulos internos y externos, y el sistema endocrino básicamente de estímulos internos. Luego lo vamos a ver. Es lo que tiene aquí. ¿Qué es lo básico de esta parte? Pues bueno, saber que lo que va a suceder para relacionarnos es, tenemos un estímulo, ¿vale? Llega a un receptor, del receptor pasa al centro nervioso, y ahí se origina una respuesta. La respuesta puede ser efector músculo, es decir, una respuesta motora, o efector glandular, una respuesta secretora. Es decir, si yo, por ejemplo, de repente acerco la mano al fuego, quemo, la retiro, ¿vale? Eso además es un acto reflejo, ¿de acuerdo? Entonces aquí recibo un estímulo y es efecto músculo, ¿vale? Ese efector del músculo. Lo que hace es contraer músculos y demás. En el caso de la glándula, pues, por ejemplo, una situación de alarma, no sé qué, alerta, tal, lo que hace es en las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, ¿vale? Entonces ahí son las glándulas, tendrías un efector músculo, que lo que hace es prepararte para una situación de emergencia, y un efector glándula, que lo que hace es secretar una hormona que prepara al organismo para esa situación, ¿vale? Sube las pulsaciones, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces básicamente es eso. Bueno, intervienen un receptor, un centro nervioso y un efector, ¿vale? O sea, siempre recibo el impulso, lo transmito a un centro donde se toma una decisión y se produce el efecto, ¿vale? Pues siempre es eso, el estímulo llega a un centro, se toman decisiones y provoca un efecto. El efecto, ya digo, puede ser contracción muscular de más o secreción de sustancias, ¿vale? Bien, entonces, aquí, vale. El receptor, ¿qué es lo que va a hacer? El receptor lo que hace es percibir los estímulos y transmitirlo a los centros nerviosos, ¿vale? Por ejemplo, típico, ojo, oído, olfato, gusto, ahí tenemos receptores. No es que el ojo sea el receptor, pero tiene células receptoras que lo que hacen es convertir el estímulo que nos viene de fuera, ¿vale? Ese estímulo lo manda al cerebro, y el cerebro es el que decide cómo lo procesa, ¿de acuerdo? O sea, el ojo no hace la visión, de hecho... aquí no viene, pero ya os digo, para que veáis lo que vemos con el cerebro y vemos con el cerebro, el ojo, la imagen que se nos forma está invertida. Es decir, nosotros vemos al revés, y es el cerebro el encargado de darle la vuelta, ¿vale? De ahí que mucha gente pues tenga mejor visión, peor visión, no sé qué, pues diga, pero tú has dicho esto, y digas, es que no lo he dicho, a lo mejor tu cerebro ha creado una parte que dice que ha dicho eso, y puede ser así, porque es lo que os digo, o sea, oímos, vemos, y sobre todo el gusto, y tenemos el gusto en el cerebro,
Lo demás son receptores que mandan la información en bruto al cerebro, y el cerebro es el que decide si es amargo, si es no sé qué, si es tal, dependiendo de cómo le venga, pero son impulsos, no hay más. Y ya os digo, o sea, si tuviésemos que ver como ve nuestro ojo, veríamos el mundo al revés, como en una cámara de fotos, la imagen invertida. Y es el cerebro el que le da la vuelta. El cerebro además es el que tiene los colores, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, todo lo que os decía, el receptor recibe el estímulo, lo transmite al centro donde se van a tomar las decisiones, ¿vale? A través de, lo que os digo, pues los órganos, vísceras, demás. ¿De acuerdo? Luego el estímulo lo define aquí como cualquier cambio, tanto exterior como interior. Eso sí, lo único aquí que sepáis que hay estímulos interiores y exteriores, ¿vale? Hay estímulos químicos interiores y hay estímulos exteriores, ¿de acuerdo? Bueno, pues el dolor, el sonido son estímulos. Luego el centro nervioso es el encargado de recibir esa información, ¿vale? Procesarla y elaborar una respuesta, si es que es necesario. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que hacemos. ¿Vale? Y luego efector, que es donde se lleva a cabo. Ya os he dicho, efectores hay dos. Está el músculo, contraigo, tal, no sé. Fijaos que no son los huesos. O sea, los huesos se mueven porque tienen los músculos. Entonces es el músculo donde llegan las terminaciones nerviosas y se contrae o se relaja, ¿vale? O la glándula, que es la que provoca una respuesta, pues secretando algún tipo de hormona, ¿vale? ¿De acuerdo? Las hormonas son como mensajeros. Lo que hacen es que pare algo, porque no, por ejemplo, insulina, no tenemos azúcar en sangre, ese tipo de cosas, ¿vale? Más o menos claro, ya os digo, receptor, centro nervioso y efector, esas tres cositas. Vamos a ir viendo cada parte, ¿vale? Entonces, dentro del sistema nervioso, ¿qué es importante? Pues bueno, importante. Primero, saber que está formado básicamente por neuronas, ¿de acuerdo? Y que las neuronas son células, como las que vimos en el tema 1. O sea, una neurona es una célula. Y hay neuronas de 1 metro. Es decir, hay células que miden 1 metro de longitud. Porque la neurona, aquí tenéis el esquemita, no es esto de aquí solo. La neurona es todo esto de aquí. O sea, hasta aquí, por aquí. La neurona es todo. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Con el latiguillo este y todo. Todo eso es la neurona, que tiene diferentes partes. Entonces, el cerebro, la médula espinal, todo eso vamos a ver que están formados por neuronas, ¿vale? ¿Cuál es la misión de las neuronas? Pues transmitir los impulsos, recibirlos e ir pasándolos, hasta que llegan, por un lado, si bien son un estímulo, llega al cerebro, y luego mandar la respuesta también a donde corresponda, ¿vale? Tiene los dos, el doble sentido. Manda el estímulo al cerebro y por otro lado, manda también la respuesta a donde corresponda, ¿de acuerdo? Bueno, son células más, ya os digo, importantes, son células. Es una célula, cada neurona es una célula. ¿Y cómo le mandamos el estímulo de toda la información recibida para resolver? ¿Cómo? ¿Cómo le mandamos el estímulo a nuestro cerebro para que guarde todo? Claro, la historia es cuando, por ejemplo, pero eso no es una tontería, cuando hay gente que dice, yo es que con un esquema me entero, con una imagen, hay gente que no. Yo es que lo copio no sé cuántas veces tal. Ahí lo que estás viendo es cómo tu cerebro está aprendiendo. Es decir, hay cerebros que aprenden más por el oído, está comprobado, cerebros que aprenden más con la vista, funciona así, que aprenden más escribiendo. Entonces hay cada uno, cuando tiene una técnica de estudio, no hay una universal, porque cada uno funciona de una manera. Es como, lo digo para vuestros hijos, hay chavales que tienen que estudiar moviéndose. Es decir, están de pie en la habitación de un lado para otro y llega el padre, ¿qué haces? No sé qué, siéntate a estudiar, que no está... Que sí, que estoy estudiando. Son lo que se llama cinestésicos, es decir, que necesitan movimiento para poder concentrarse en ese momento. Entonces, están paseando y están estudiando. Si tú les sientas en una zona tal, de repente se distraen. Y dices, ¿cómo es posible que se distraiga más sentado frente a un libro que andando por la habitación? Pues sí, porque su cerebro está acostumbrado a aprender en movimiento y necesita movimiento. Hay gente que les pones un PowerPoint con imágenes que lo ven de lujo los alumnos y otra gente dice, pues no me entero ni del clima. Porque hay alumnos que necesitan, son más visuales, ven una imagen y se la ha quedado. De hecho, yo tengo alumnos todos los años que tienen unos apuntes de historia que lo flipas. Pues son todos dibujines, así, no sé qué, tal, y un petardo en la guerra, no sé qué, tal. Yo, había una que se pedía y digo, déjamelo, era una maravilla. O sea, pero es que, claro, tú dices, pero pierdes tiempo, otra cosa. Llega el padre, está dibujando, pierdes tiempo en eso. No, esta se hacía unas reglas sintácticas y se resumía toda la historia en 2 folios con dibujos, porque era visual. Entonces, ver una explosión para la guerra de no sé qué, ya se le había quedado. Pero sentaba 5 veces a leer la guerra de no sé qué y no se le quedaba. Entonces, claro, los estímulos al final es donde nos entra la información. Y tienes que saber cómo funciona. También una parte de motivación, es decir, el cerebro es lo que hay. También os digo que antes decía, bueno, las neuronas, bueno, ahora cuando avancemos a la parte.
Vale, entonces las neuronas tienen un cuerpo celular, ¿vale? Un cuerpo neuronal, bueno, sí, cuerpo celular, donde se encuentra el núcleo y el citoplasma, es decir, esto de aquí, o cuerpo neuronal que llaman aquí, ¿vale? Tienes el núcleo y el citoplasma, es una célula, y luego de esa célula sigue esta parte, ¿vale? Que es la otra parte, donde se encuentra, bueno, tal, y luego tiene un conjunto de prolongaciones que son de dos tipos, eso es importante. Las dendritas, que son estas pequeñitas, que tiene, fijaos que están en la propia célula, y el axón, en singular, que es este de aquí, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque veremos más adelante que las dendritas es donde se recibe la señal de otra neurona, y el axón es por donde se manda la señal a otra neurona. O sea, la entrada a una neurona del estímulo siempre es a través de las dendritas, y la salida siempre es a través del axón, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso tenéis que tenerlo muy claro. Entonces, las dendritas son prolongaciones cortas y numerosas. Captan el impulso nervioso que procede de un receptor, ¿vale? De otra neurona, ¿de acuerdo? O sea, los receptores al final o están conectados directamente con neuronas o son neuronas previamente dichas, ¿vale? Esa es la historia. Luego, el axón lo que hace es una prolongación larga y única, conduce el impulso nervioso hasta otra neurona o hasta el órgano efector. Es decir, cuando yo veo algo y va al cerebro, pasa de dendritas a axones, y cuando yo al músculo digo que se contraiga, el último que se dice es un axón, ¿vale? El axón es el que dice contraite, ¿de acuerdo? O sea, la información siempre es recibida en la neurona por las dendritas y siempre es transmitida por los axones, ¿de acuerdo? O sea, la entrada es por la dendrita, la salida por el axón. La historia es esta. Tenéis que verlo aquí como entra por aquí y va por ahí. Ese es siempre el sentido. No tiene un doble sentido, es ese. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, esto ya no viene aquí, pero tiene, en principio se puede buscar una lógica el hecho de decir, es importante recibir la información, ¿vale? Por tanto, tengo ahí muchas ramificaciones, es una regla para que la aprendáis, y luego ya una vez que la he procesado, ya la canalizo por un único canal, que es el axón, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero sí que es importante recibir la información. El axón, cuando diga los axones, quiero decir en diferentes neuronas. Cada neurona un axón, ¿vale? Eso es importante. Y cada neurona varias dendritas. Entonces, el axón de la neurona está recubierto por una vaina, una capa que lo protege, que es una vaina de mielina, que es un compuesto que protege el axón, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando vemos un nervio, lo pongo aquí en la típica imagen esta de esto de aquí de los nervios, esto, ¿vale? Los nervios que son la unión de varios axones, ¿vale? Cuando los axones se unen, lo que forman son los nervios, ¿vale? ¿De acuerdo? Y algunos axones, ya os digo, que pueden medir 1 metro. Pues pueden ir desde el cerebro, por cada columna espinal para abajo. Y eso es una célula, es 1 metro de célula. ¿De acuerdo? Es una única célula, ¿vale? Bueno, nadie va a tratar. La transmisión, lo que os digo, siempre mediante impulso nervioso. Aquí hay mucho de química y mucho de componente eléctrico. Es decir, las neuronas no están en contacto físico. Las neuronas, aquí habrá otra con donde vendrá un axón que comunicará algo por aquí, ¿vale? Y entonces esta comunicación se produce, hay un espacio, se produce por reacciones químicas, ¿vale? O sea, de ahí que nos puedan anestesiar. Si la anestesia es un dolor que se transmite a través del sistema nervioso, si a mí me lo bloquean con un compuesto químico, por ahí que no pasa señal, y eso de momento tal. A medida que lo fuerte es que es reversible en ese caso. A medida que ese compuesto químico se va eliminando, entonces ya vuelve otra vez al flujo de la señal, ¿vale? Es como pinzarlo, ¿vale? Una pregunta. Lo que es el botox, sí, por circunstancia, sí, se duermen las cosas. Sí. Es lo que te inyectan, vamos, hasta donde yo sé, es una toxina, un compuesto que efectivamente lo que hace es que, sé que el músculo lo que hacen es relajarlo o de eso. Entonces, eso será a nivel nervioso. Porque no os olvidéis de una cosa, el músculo, mi mano ahora mismo está así, porque aunque no lo veáis, el cerebro está controlándola. De hecho, la gente que tiene Parkinson, su primer síntoma es un movimiento involuntario de las extremidades. Entonces, claro, si a mí me relajan un músculo de forma permanente es porque me están cortando la conexión con el sistema nervioso, seguramente, ¿vale? Entonces, será eso, claro, pierdes la contracción porque al final el músculo se contrae y se relaja por una orden cerebral. Y si no, estaría todo el rato con la mano así. Lo que pasa que
el sistema nervioso la tiene controlada, manda el impulso y la tiene relajada, ¿vale? Pero es eso. Entonces sí, el botox, me imagino que vamos, me he metido en el mecanismo, pero sé que es una toxina que inhibirá seguramente el mensaje, sí. ¿Vale? Por eso dicen, bueno, yo no sé, pero dicen eso de que te quedas como sin expresión. Que al final, claro, no puedes contar los músculos, pues te quedas ahí un poco... Pero eso se va eliminando. Sí, no, de hecho el botox, claro, lo que pasa es que no sé, tampoco sé y no lo sé, no tengo ni idea, pero no sé las consecuencias de tener eso paralizado o inhibido tanto tiempo, no lo sé. Ah, vale, se puede decir, perfecto. Claro, yo, mira, me llaman matar, pues un poquito aquí por la calva que me salen arrugas, pero ya pienso, pues yo cuando me cabreo pasa con mi padre, esto se me echa así para atrás, entonces claro, mi padre era un síntoma de aviso, cuando hacía así, decía, hostia, se acabó la negociación, ya no hay más que hacer, ¿vale? Pero bueno, sería un poco eso, ¿vale? Bueno, los impulsos nerviosos sí que lo que os digo, determinados cambios químicos, de hecho os dije una vez, no sé si lo dije aquí ya, pero que el litio es un tratamiento para gente que tiene trastornos de personalidad y demás a nivel neuronal, y lo que hacen es tratarlo con litio, un elemento químico que entra aquí. O sea, hay mucha química atrás de esto, a lo que me refiero. Los psicotrópicos, todas estas movidas afectan al sistema nervioso por eso, porque son reacciones químicas y cualquier desajuste en eso provoca un desajuste en el sistema nervioso, ¿vale? La movida si es permanente o no, esa es la historia. Claro, al final el tema droga, no sé qué, tal y cual, pues eso, tanto va al canto a la fuente que a lo mejor hay gente que tiene predisposición a lo que sea y puede quedar tocada la sinapsis. Entonces, que son las conexiones. Y ahí ya, ¿vale? Bueno, cambios químicos en la membrana de la neurona, eso es. ¿Qué hace el impulso? Que hace que pase una corriente eléctrica al final. El impulso viaja siempre en el mismo sentido que os he dicho, entra por las dendritas y sale por los axones, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, un poco ya digo, esta es la unidad del sistema nervioso y se van conectando para transmitir el impulso. Lo que os digo es, no hay un contacto físico, es un contacto químico, de una distancia que se salva por química, que produce corriente eléctrica, ¿vale? Bueno, ahí ya sabéis además, en la época esto de los años 70, 60, el tema de los electroshock y estas movidas, ¿vale? Que la gente decía, va, electroshock, bueno, esas cosas que hacían antes, los disparates de antes, ¿no? Un poco así la cosa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema nervioso? O sea, la unidad es la neurona, vale, pero esas neuronas se unen y ¿qué me forman? Bueno, pues el sistema nervioso, lo que pone aquí, encargado de canalizar los estímulos y externos y de procesarlos. Entonces, tenemos lo que es un sistema nervioso central, ¿vale? Es el que va a dirigir, el que toma las decisiones, el que dirige el cotarro, ¿vale? Es el centro de control y coordinación del organismo. Ya os digo, aunque no nos demos cuenta, es decir, mi mano es capaz de escribir y mi mano es capaz de mantenerse así porque mi cerebro lo está haciendo. Si mi cerebro desaparece, esta mano no es capaz de controlarse, ¿vale? Entonces, este sistema nervioso central es capaz de percibir estímulos y elaborar respuestas, ¿vale? ¿Por qué está formado? Bueno, está formado por el encéfalo, que ahora os diré, que lo tengo aquí, ¿vale? Sí, porque no tengo los cerebros. Porque aquí hay una imagen, un momento, que os decía, aquí lo que tenemos en las partes del cerebro, lo que pasa que normalmente el cerebro se entiende por esta parte de aquí. Luego tiene una parte aquí, en la parte de la nuca, ¿vale? Que sería el cerebelo, ¿vale? Y luego tiene aquí un saliente, como la parte esta que sale por aquí, que sería lo que se denomina el bulbo raquídeo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí no van a hablar del lóbulo frontal, eso no me interesa. Pero sí que sepáis que tenemos el cerebro, que se consideraría esta parte aquí, y aquí tenemos el cerebelo. ¿Por qué? Porque aquí me están hablando de él. Aquí me están diciendo, bueno, ya hablan del encéfalo, pero aquí lo tenéis. Dice, el encéfalo elabora respuestas voluntarias. ¿Qué es el encéfalo? Pues está formado por 3 regiones. El cerebro, que sería la parte de arriba que habéis visto, ¿vale? Es decir, el cerebro, que sería toda esta parte de colorines, ¿de acuerdo? Lo que se ve en las pelis, ¿vale? La parte está así, tal. Luego tendríamos el cerebelo, que es esta parte de aquí detrás. Bueno, a ver si puedo poner esto rebelde. Si lo pone aquí el rotulador también. El cerebelo que hace ahí donde... Claro, ahí también cada uno tiene una función, pero vamos a entrar. Pero sí que los 3 partes, tanto el cerebro como el bulbo raquídeo, son los encargados de procesar la información, el sistema central, y mandar las órdenes, ¿vale? Cada uno una parte, ¿de acuerdo? Pues aquí tendría lo que os digo, el cerebelo, el cerebro y el bulbo raquídeo. No me pone ningún dibujo ahí, por tanto no lo voy a pedir, quiero decir, pero que sepáis a la hora de estudiar, ¿cómo es esto de que el encéfalo? ¿Qué es eso del encéfalo? Pues el encéfalo está formado por el cerebro, que sería la parte de aquí, ¿vale? Más el cerebelo, más el bulbo raquídeo. Eso es lo que entendemos aquí, para que entendáis un poco
Esto de aquí. Porque todo el mundo entiende el cerebro como todo lo que he metido en la cabeza. Vale, pues tienes el cerebro, que es la parte de aquí, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso formaría lo que es el encéfalo. ¿Y qué otra parte forma, forma parte del sistema central? Lo que sería la médula espinal. ¿Vale? De hecho, veremos más adelante que la médula espinal es la encargada de los reflejos. Los reflejos no se producen en el cerebro, se producen en la médula espinal. ¿Por qué? Porque está más cerca de cualquier sitio. Los reflejos son rápidos y yo no voy a bajar desde el cerebro o el encéfalo, ya desde la médula espinal, se lanza donde sea. ¿Vale? Entonces la parte esta de reflejos reside en la médula espinal. ¿Vale? Entre otras cosas. Entonces, la médula espinal, pues es un cordón de tejido nervioso del grosor de un dedo meñique, ¿vale? Que recorre el cuerpo desde la base del cráneo hasta el final de la espalda, ¿vale? Y controla, esto es lo importante, en la médula espinal, los actos reflejos, ¿vale? Que se realiza automáticamente. O sea, cuando tú retiras algo tal, o pues eso, reflejo, si cada algo lo coges, lo está haciendo la médula espinal, ¿vale? Es el encargado. ¿De acuerdo? Quiere decir, nadie va a amar con la médula espinal, va a amar con el cerebro. Fue la historia. Porque son inconscientes, pero bueno. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un poquito el esquema que me parece un poquito más cutre del cerebro. Bueno, tenéis el cerebro, que sería esta parte rosita. Tenéis el cerebelo, que ya digo que es la parte que está aquí. Y el bulbo raquídeo, que es esta parte que sale del cerebro. ¿Vale? De ahí sale directamente la médula espinal. Y todo esto, toda esta parte de aquí, formaría lo que es el sistema central. Lo demás son todo para que vengan las señales y las envíes, son carreteras. Pero ahí está el medio de la cuestión. Ahí estamos nosotros. Nuestra personalidad, todo está metido ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, por eso si te rompes un cacho de la médula espinal, a veces no puedes andar, no puedes... Claro, efectivamente. Que está básicamente porque baja del cerebro la médula espinal y de la médula espinal se ramifica. Entonces, si yo corto, además sabes que, o sea, está parapléjico, tetrapléjico, dependiendo de dónde corte la señal. Y no saben todavía, no han descubierto cómo reparar la médula espinal, con lo cual cortan la señal y de ahí donde vayan, los nervios que lleguen ahí, hasta luego. Aunque hay gente que, bueno, sí que fijaos que la terapia, pero la terapia no es algo químico ni cirugía, es obligarle al cerebro a que vuelva a reconstruir esa parte. Claro, de hecho lo que os voy a decir aquí está estudiado que todos nacemos con el mismo número de neuronas, todos. No, o sea, no, perdón, lo he dicho mal, no, miento, es que lo he dicho mal, sí. Cuando está diciendo no, todos, quiero decir, todos morimos con el mismo número de neuronas que nacimos y no las maltratamos. Pero uno nacen dormidas y otros de... Unos tienen más, otros tienen menos y demás, pero lo que se ha demostrado es que la inteligencia ya no reside solo o únicamente en el número de neuronas. Reside en los caminos que se crean entre ellas. Es decir, vosotros aquí lo que estáis haciendo es creando caminos entre neuronas. Y lógicamente, cuanto más conectado y más ramificado estén las neuronas, más rápidos son los pensamientos y más eficientes el cerebro. Entonces, al final, lo que hace que una persona sea inteligente y despierte además es conectores. Y yo lo puedo decir como profesor, que estoy harto de ver alumnos con 6 de la leche, que no, pero que no es que no me aprueben matemáticas, que me da igual, sino que no lo aprovechan, lo tienen ahí. Y alumnos con CI más inferiores, como van evolucionando, y al final se convierten en gente que razona súper bien y que llega a ese punto súper bien. Entonces, antes decían, lo que digo, tú no vas a crear más neuronas y puedes destruirlas, pero lo que ahora parece que es, en neurociencia todavía la cosa está un poquito así, pero sí que parece que está muy claro que lo que son las conexiones entre las neuronas. Y cuando aprendes algo, estás realizando conexiones entre neuronas. Y no os olvidéis una cosa, yo siempre lo digo, pues dos soy mayores para esto, pero a los chavales se lo digo siempre. De verdad, es que es así. Uno quiere, ya, pero que se os voy a aplicar luego el aparato reproductor, porque no voy a deciros esto. Estamos en las mismas, ¿no? ¿Qué más da? Pues la historia está en que, yo siempre lo digo, cuando a mí me dicen y yo empiezo mis clases de la ESO, ¿qué tal? Digo, antes de las preguntas de toda la vida, os lo voy a contestar yo. No os voy a enseñar matemáticas para la vida diaria, porque esa ya la sabéis de sobra y es un engaño. B, ¿para qué vale esto? Dos cosas, para que apruebes y titules, y segundo, para que tu cerebro sea más eficiente. Y no digo para calcular, digo para querer, para odiar, para ese tipo de cosas. O sea, es una gimnasia cerebral. Dicen que lo que más conexiones genera son conocer personas, ahí está First Date, veis lo que hay, y luego, esto se está grabando, bueno, y luego un idioma, por ejemplo, también. Entonces, quiero decir, al final... Pero por aprender matemáticas, naturales, estas cosas, vamos a querer más o Sí, mejor. te digo una cosa sinceramente, yo, a nivel personal, creo que sí. Ahora bien, ojo,
Por cierto, el cerebro descansa durmiendo, ¿eh? Lo digo para aquellos que lleváis una vida, unos más, otros menos, aquellos que lleváis una vida ajetreada. ¿Y ahí se aprende durmiendo? Lo que hace... Con algo así y tal. Eso que dicen, eso no lo sé porque científicamente no, pero lo que sí es verdad es que el cerebro lo que hace por la noche, y los sueños forman parte de ello, es reorganizar todo lo que se ha aprendido. O sea, el cerebro no está en calculina diciendo, a ver, vamos a hacer hoy potencias, pero sí que lo que hace es todas esas conexiones, las refuerza y demás. Por eso es importante. Si yo me pongo tus audios así por la noche, no me levanto y digo, ay, ya me se me ha quedado. No, yo porque la parte consciente no está ahí. Ya acostarme con mano en la cama ya. Claro, ya sería roza la infidelidad ya casi. No, eso déjate. Sí, eso para dormir viene bien. Eso viene para el pre, para dormir. ¿Vale? Bueno, entonces lo que decía, sistema nervioso central, os repito, el encéfalo con sus tres partes, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal, los encargados de manejar aquí toda la historia. Aquí lo tenéis, ¿vale? No voy a preguntar los nervios, no me interesan los nervios, ¿vale? Luego, sistema nervioso periférico, ¿vale? Aquí ¿cuál es la función? La de transmitir los impulsos, ¿vale? Eso sí, en los dos sentidos, es decir, recibirlos y mandarlos al sistema central y desde el sistema central mandarlos a los efectores, a los músculos, a las glándulas, ¿de acuerdo? Entonces está formado por los nervios que parten del sistema nervioso central y se ramifican y distribuyen por todo el cuerpo, ¿vale? Los nervios que parten del encéfalo, es decir, de la parte superior, se denominan craneales y los que parten de la médula espinal, pues espinales. Muy bien, oye, ¿para qué van a complicarse la vida? Muy buen nombre. A veces lo llaman no sé qué, pues está perfecto. Vale, entonces según su función se distinguen en dos, los sensitivos, ¿vale? Y los motores. Los sensitivos lo que hacen es transmitir los estímulos que lleguen al sistema central, ¿vale? Estos van al sistema nervioso central, ¿vale? ¿De acuerdo? Y los motores al revés. Los motores lo que hacen es la respuesta. Entonces los motores es lo que van desde el sistema nervioso central a los efectores, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando vamos, aquí está el sistema nervioso, muy nervioso, joder. El sistema nervioso, aquí está el estímulo, ¿vale? Si vamos en este sentido, lo van a hacer los nervios sensitivos, y si vamos en este sentido, lo van a hacer los nervios motores, ¿vale? ¿De acuerdo? Un poco lo que es diferenciar el sentido en el que van, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Ya sabemos, o sea, lo que os digo, neurona es la estructura fundamental que forma parte del sistema nervioso, y ya sabéis, central, periférico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Lo que sucede es, recibimos un estímulo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, oímos, oyes tu nombre, ¡pa! Entonces va a haber dos cosas. Por un lado, oímos, nos llega el ruido, que sería ruido, a nuestro oído, pasa y lo lleva al cerebro que lo procesa. Y en el cerebro es donde se oye mano, ¿vale? Es el que sabe que eso significa mano. En otro idioma, otra cosa. Y de ahí establecemos una respuesta, ¿vale? Que tenéis aquí. O sea, en el primer caso podemos mover la cabeza de forma consciente hacia el lugar donde produce el sonido. Y, por ejemplo, que sería el caso que os estoy contando, si yo me pincho, de repente lo que se hace es ¡pah!, retirado de forma inconsciente, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, son los dos. Entonces, estos dos tipos de respuestas se dan, como ya os anticipaba, en zonas diferentes, ¿vale? Los actos voluntarios, como es el que os acabo de contar, serían, tienen control están bajo control del cerebro, ¿vale? Cuando yo tengo un acto voluntario, es un acto cerebral. Por eso no pensamos con la columna vertebral, pensamos con el cerebro, ¿vale? ¿De acuerdo? El acto voluntario vendría de ahí. Entonces, lo que sucedería es que el estímulo lo recoge el receptor, en este caso los oídos, se transmite por los nervios sensitivos que llegan al cerebro, donde se analiza, lo que os digo, ahí es donde verdaderamente se oye, y se oye mi nombre, se elabora una respuesta, pues por ejemplo, volver la cabeza, y se da la orden de volver la cabeza. Es un acto voluntario, o de ignorarlo, por eso es voluntario. Si además del nombre tienes el timbre de voz y no te apetece hablar con esa persona, pues lo ignoras y punto. Sigues caminando, ¿no? Ya está, ¿vale? Pues eso, pasa por los cerebros, tal, llega a los músculos que son los efectores y movemos la cabeza, ya está. Sería un acto voluntario, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, esto en el oído? ¿Qué pasa en la imagen? Igual, el estímulo visual, la flor, el receptor son los ojos y el cerebro, recordad además en este caso que lo curioso es que le da la vuelta a la imagen, porque estaría siendo invertida, ¿vale?
y decidimos coger la flor o no, olerla, lo que sea, y es el efector el que realiza la orden que le da el cerebro, ¿vale? Es un poco, aquí tenéis el esquema, sería el acto voluntario, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los reflejos? ¿Qué pasa con los actos reflejos? Cuando tiramos la mano de forma involuntaria y demás, pues este tipo no depende de la voluntad, por lo que las respuestas son involuntarias y no se controlan, ¿vale? No interviene el cerebro, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Porque sería muy largo el recorrido, ¿de acuerdo? Lo que se va a hacer es a través de la médula espinal, esto es lo importante. Actos reflejos, médula espinal. Actos voluntarios, el cerebro, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues hacen eso, lo que os digo, la médula espinal está más cerca de todo, el cerebro está más lejos. Bien. Bueno, estoy hablando además de actos reflejos, ¿eh? No, aquí no lo meten en el tema, yo no me voy a meter en ello, no hablo de la respiración, de los latidos y todas esas historias que también están controladas, pero eso es una parte del cerebro que se encarga de ese tipo de movimientos que, aunque no seamos conscientes, están controlados, ¿vale? Estoy hablando de un acto reflejo, algo que yo... ¿de acuerdo? Además, aquí estamos en todo momento, no en ese tipo de cosas, sino en recibir un estímulo y provocar una respuesta. Vale, entonces aquí lo que interviene es un receptor, ¿vale? La piel que recibe el pinchazo, una neurona sensitiva que es la que lleva el impulso del nervio a la médula espinal, ¿vale? Y una neurona motora que es la que conduce el mensaje de, pues, contraer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la... Se contrae, retira el brazo, esa sería la historia. Esto sería de forma refleja. O sea, lo que pone aquí, que es la historia que te cuenta, es: yo puedo decidir tocar una flor, por así pequeñito, no sé todavía que pincha, una rosa, de repente me pincho, o sea, todo eso es cerebral, de repente me pincho y retiro la mano, ahí ya entra la médula espinal, te vendrían los dos, ¿vale? Esa sería un poco la historia que te viene ahora. Vale, vamos a ver. Aquí, entonces dice, relaciona las partes de una neurona con su función. Entonces aquí tenemos, pasa el impulso, ya digo, esto cuando lo pongan en el examen, este tipo de cuadros, leedlos todos, haced los que sepáis y algunos siempre queda por descarte. Sí, sí, mira, hay una herramienta aquí que se llama herramienta instantánea, que haces así, lo copias a un papel que pone examen y ya tengo la pregunta hecha. O sea, quiere decir, no me va a complicar más la historia. ¿Vale? ¿Es así? Sí. Claro. Entonces, dice, hombre, a ver, el problema está en los que no vengan, que no sepan que existen los vídeos y tal, que lo están haciendo por su cuenta, pero el que viene a clase y entiende lo que digo y ve los vídeos, no debería tener problema para probar, ¿vale? Bueno, dice, relaciona las partes de una neurona con su función, ¿vale? Pasa el impulso, recibe el impulso nervioso, contiene el núcleo. Entonces, yo puedo tener aquí la historia, pero recibe el impulso nervioso, recordad que son las dendritas, y pasa el impulso nervioso el axón. Esto hay que tenerlo muy claro. Ya lo que me queda, en este caso es fácil, sería el cuerpo celular. Este se puede haber sacado más o menos, empieces por donde empieces. Pero si tienes claro lo importante que es, por las dendritas mente el impulso y por el axón se transmite, lo demás ya está más o menos claro. ¿Vale? Bien. ¿Verdadero o falso? Aquí había alguno que tenía cierta polémica, pero bueno. Dice, los nervios son agrupaciones de axones. Eso es verdadero, lo que hemos visto, ¿vale? Los nervios se forman por axones, ¿vale? El sistema nervioso central solo recoge información de los órganos de los sentidos, ¿vale? Yo aquí, bajo mi punto de vista, sería falso en cuanto a que, lo que os he dicho, el sistema nervioso central toma todas las decisiones de lo que excepto los actos reflejos. Bueno, no, y los actos reflejos, perdón, que está también la columna vertebral. Entonces, no solo, yo pondría falso, porque no solo los órganos de los sentidos, sino también, por ejemplo, internamente. Luego veremos que para que una glándula excrete cierta sustancia, se producen unos mensajes químicos internos, por la glucosa y demás, y eso no viene ni por la vista, ni por el oído, ni por ahí, ¿vale? Entonces, no solo es lo que recibimos del exterior, sino también a nivel interior, ¿vale? Luego, la médula espinal forma parte del sistema nervioso periférico. Falso. Es el sistema nervioso central. Eso es. Aunque de la médula espinal salgan ramificaciones que son el sistema nervioso periférico, ¿vale? Pero no es la médula espinal. Vale, dice, según las actividades que controle, el sistema nervioso se divide en central y periférico. ¿Verdad? Eso es. ¿Vale? Recordad. Bueno, no, aquí tenía yo, claro, sí, aquí viene, podemos
Lo que controla, yo pondría no, es que en esta, claro, aquí tenía yo la duda, que dije eso de verdadero, pero no. Yo pondría, daría por, si yo puse esto, daría por buena las dos, porque tiene un poco, pero yo para mí, lo que yo pondría sería falso por el siguiente motivo, yo os explico. Vale. Yo pondría falso porque, aquí es donde yo lo que os decía que tiene cierta, porque, aquí, las actividades que controle. El sistema nervioso periférico no controla actividades, lo que hace es transmitirlas, por lo que hemos visto. Podríamos poner que sí al final porque va la médula espinal, pero es el sistema nervioso central, la médula espinal, el cerebro, el encéfalo, vamos, los que toman las decisiones. Entonces, yo ya digo, aquí daría los dos, pero para mí sería falso porque... No, eso está, el acto reflejo, el que lo controla es la médula espinal, y la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. No, es, o sea, vamos a ver, tú tienes encéfalo, cerebro toda esa pesca, la médula espinal. Y de ahí salen las comunicaciones, los cables que comunican. Esos cables son el sistema nervioso periférico, esos cables, los cables, no el procesador. El procesador, la unidad que controla es cerebro, encéfalo tal, bueno, encéfalo y la médula espinal. Entonces, cuando a mí me dice que, según las actividades que controle, el sistema periférico no controla actividades, solo manda y recibe señales. Son las carreteras. ¿Me explico? Por eso digo que tiene cierta historieta. Yo, ya digo, en caso de examen... Por eso, en el caso de examen yo hubiese dado los dos por válido porque, bueno, se puede interpretar también un poco así, pero es eso, es... El periférico se encarga simplemente de recibir y mandar la información. Son las carreteras. El que decide, el que tiene el procesador del ordenador es el cerebro y la médula espinal, y ese es el central. ¿Vale? El cerebro elabora las respuestas voluntarias, eso es verdadero, y la espina dorsal las involuntarias. Vale, pues decía aquí que decía al principio, bueno, a ver, la de numeritos, un clásico. Vamos a ver, dice, estás andando descalzo por la casa y te pinchas con una chincheta. Joder. Ordena temporalmente de lo primero, o sea, de primero a último los siguientes hechos u órganos implicados. Como siempre pongo el numerito aquí, ¿vale? Que lo tengo aquí ya hecho y lo veis. Entonces, lo primero sería el pinchazo, ¿vale? Lo notamos en la piel. ¿Estamos de acuerdo? Mandamos el mensaje al centro nervioso, ¿vale? Hay una respuesta motora y el músculo se contrae. Sería un poco eso, ¿vale? Lo dejo ahí tiempo. Repito, noto el pinchazo en la piel, bueno, en los receptores de la piel, mejor dicho, en los receptores de la piel, lo mando al centro nervioso, ese emite una respuesta motora, no endocrina, y el músculo se contrae, ¿vale? ¿De acuerdo? También contrae y salen exclamaciones también, imagino, pues eso, palabrotas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo puedo pasar? ¿Sí? Lo tenéis, vamos, si no hay problemas con esta grabación, ahí lo tenéis. Vale. Vale. Relaciona cada elemento del sistema nervioso con su función. Vale, entonces aquí teníamos médula espinal, nervios sensitivos, encéfalo, nervios motores. Vale, aquí y a la derecha tenemos elabora respuestas conscientes, controla los actos reflejos, transmite la información de los receptores al sistema nervioso central, conduce la información desde el sistema nervioso central a los efectores. Lo que os digo, yo me iría primero a lo que controlo bien. Por ejemplo, tengo muy claro que la médula espinal controla los actos reflejos, ¿vale? Por ejemplo, transmite la información de los receptores al sistema nervioso central. Pues yo pondría nervios sensitivos, ¿vale? Aquí estará claro, pero bueno, nervios motores porque conducen la información desde el sistema nervioso central a los efectores, ¿vale? Y luego el encéfalo elabora respuestas conscientes porque el cerebro forma parte del encéfalo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí, más o menos? ¿Sí? Bien. Pasamos ahora, una vez que hemos visto el sistema nervioso, cómo controla la parte motora, hemos visto de qué está formado, vamos a ver la otra parte que también controla el sistema nervioso, que son el sistema endocrino, las glándulas, ¿vale? Las glándulas básicamente lo que van a segregar son hormonas, y las hormonas tenéis que pensar que son los mensajeros de nuestro cuerpo. Lo que le dicen a otra parte, haz esto, ¿de acuerdo? Adrenalina, músculos, tensión, no sé qué, ese tipo de cosas. Insulina, porque tenemos azúcar en sangre y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces son hormonas
O sea, son moléculas mensajeras, ¿de acuerdo? Bien, entonces el sistema endocrino hormonal es un sistema de coordinación formado por una serie de glándulas, ¿vale? O sea, glándulas es el órgano que segrega las hormonas, ¿vale? Repartidas por todo el cuerpo. Son glándulas endocrinas, ¿vale? De secreción interna. Bueno, vierten sus productos de secreción directamente en la sangre. Pues como es un mensajero, su camino es la sangre. Aquí tenéis básicamente las que tenemos, que son la hipófisis, que se encuentra en el centro del cerebro, ¿vale? El tiroides, más conocida, las glándulas suprarrenales, por ejemplo con la adrenalina, el páncreas, que segrega la insulina, el diabético es que tiene una insuficiencia pancreática, entonces los islotes que segregan la insulina los tiene mal, por eso no puede segregarlo, los ovarios y los testículos, en el caso de los hombres, ¿vale? Entonces, ¿por qué están formadas las glándulas? Pues son células especializadas, ¿vale?, en secretar sustancias. Esas sustancias que secretan se llaman hormonas. O sea, sabéis que hay células, la múscula capaz de contraerse, no sé qué. En el caso de las endocrinas, son especializadas en segregar sustancias, hormonas. Las hormonas son moléculas, ¿eh? Repito, esto lo digo porque a veces no son bacterias, ni virus, ni historias. No son seres vivos, son moléculas. Punto. ¿Vale? Vale, entonces, lo que hacen es las hormonas, una vez producidas, son vertidas a la sangre y transportadas a todas las partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Lo que pasa que solo van a actuar en órganos, o lo que se llama órganos diana o células diana, es decir, esa hormona nos va a bañar enteros, pero hay determinadas partes donde tienen un centro que las reconoce y ahí es donde mandan el mensaje. Aunque estemos bañados enteros, toca un medicamento. Tú dices, me duele el dedo gordo del pie, tomas un ibuprofeno y tienes ibuprofeno hasta las pestañas. Pero claro, donde va a actuar básicamente, o sea, todo el cuerpo, donde va a sufrir la desinflamación es en el dedo gordo del pie. Pues la hormona pasa igual, nos baña el cuerpo, pero eso es importante. En determinados órganos las reconocen, además a unas específicas de otras, y es donde van a actuar. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Entonces, está muy relacionado con el sistema nervioso porque va a controlar esa secreción, ¿vale? Entre los dos, pues regulan muchas actividades del cuerpo, ¿de acuerdo? Diferencias: el sistema nervioso actúa de forma inmediata, ¿vale? Produce respuestas instantáneas y va a través de los nervios. El sistema endocrino no. El sistema endocrino actúa de forma lenta, de hecho puede tardar años. Es decir, el sistema endocrino también regula la estatura, ese tipo de cosas. Entonces un niño está actuando durante muchos años, ¿de acuerdo? Entonces actúa de forma continua, ¿vale? Y son cambios lentos, con el crecimiento corporal, el desarrollo de los caracteres sexuales, ese tipo de cosas, ¿vale? También hay algunas que pueden intervenir en respuestas más rápidas, como la adrenalina, situación de alerta, las glándulas suprarrenales segregan adrenalina a la sangre, y el organismo se pone en situación de alerta, ¿de acuerdo? Aquí tenéis listita de glándula, hormona y función, ¿vale? Esta hay que saberla, está así. Por lo menos glándula y la función que tiene. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el tiroides, que lo que segrega es tiroxina y regula el metabolismo de las células. De hecho, hay gente que es más gruesa que otra, más delgada, y le hacen pruebas de tiroides. Pues si acaso el mensaje, claro, puede estar quemando más grasa o acumulando más grasa, ¿vale? Entonces, es una primera aproximación. Luego el páncreas, que genera insulina y glucagón. Esos son son dos hormonas que controla el nivel de azúcar en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, la insulina lo que hace es reducir la glucosa en sangre, de ahí que un diabético que no la produce, lo que tiene es niveles altos de sangre, entonces se pincha insulina. Y el glucagón, que aumenta el nivel de glucosa en sangre. Si estamos haciendo ejercicio de más, bajan los niveles, entonces requerimos más, ¿vale? Luego tenemos los ovarios, que lo que segregan son estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona, los dos son encargados de regular el ciclo menstrual, ¿vale? Y la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la adolescencia y demás, por los cambios estos que tienen los chavales, ¿vale? Los testículos, pues igual, la testosterona estimula la producción de espermatozoides y la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿vale? Las suprarrenales, fundamentalmente adrenalina, ¿vale? Respuesta al estrés, es para poner al cuerpo en situación de alerta. De hecho, hay gente que se adicta a la adrenalina, por esos deportes de riesgo y demás necesitan, pues eso, ese chute que llaman de adrenalina, ese subidón. La hipófisis, ya os digo que está en el cerebro, y tiene el cortisol, que regula el metabolismo de proteínas y glúcidos,
la hormona del crecimiento del organismo, y otras que tiene control de actividad de otras glándulas, Eso es ¿vale? lo que se meten los deportistas. Para tener Eso, y todo eso. esa movida, claro. Y ahí lo que estás afectando, lo que decimos, todo esto tiene una cantidad que tiene el organismo. Si tú la superas, hombre, si la superas puntualmente, vale, pero si estás superando continuamente, al final el organismo se puede adaptar y bueno, puedes producir cambios, ¿vale? Bueno, en unos casos el sistema nervioso estimula o inhibe la secreción de hormonas, ¿vale? Y por ejemplo, lo que os digo, el páncreas tal. Y en otro caso, las hormonas lo que hacen es inhibir o estimular el sistema nervioso, la adrenalina típica, ¿vale? Nos pone nervioso, nos altera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan las hormonas? Bueno, actúan en pequeñas cantidades y una vez realizada su función se eliminan, ¿vale? O sea, no hay hormonas todo el rato por el cuerpo. O sea, no hay una hormona todo el rato, porque no está la adrenalina por el cuerpo todo el rato. Se genera, pum, está la situación, de hecho luego nos da el bajón. ¿Vale? Después de la adrenalina, pum, nos da el bajón, ¿vale? Bueno, entonces, decía, pequeñas cantidades y se eliminan. Las glándulas endocrinas no segregan hormonas constantemente, las segregan puntualmente, ¿vale? Hay mecanismos que interrumpen su producción, entonces, puede haber varios, una de dos. O es la propia cantidad en sangre la que inhibe, ¿vale?, esa secreción de hormonas, ¿vale? O la actuación de dicha hormona la interrumpe su liberación. Es decir, hay hormonas que interrumpen la liberación de otras, o puede ser que hay una cantidad en sangre de hormonas que el sistema nervioso corta la glándula, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, eso se denomina retroalimentación negativa, cuando una hormona lo que hace es cortar el grifo de otra, ¿vale? Está controlado por el sistema nervioso central y permite mantener unos niveles adecuados de hormonas en sangre mientras dura el estímulo que ha provocado la secreción. Bueno, es un poco de historia, se me da un poquito igual, no es ni lo que voy a preguntar, ¿vale? Bueno, te pone el termostato, una calefacción, en fin, esto es un poquito lo mismo, que funciona como un termostato, que abre para que entre más o menos en función de la cantidad que tienes, ¿vale? Entonces, esto me da también un poco igual. No, esto me da un poco igual, ¿de acuerdo? O sea, lo que se está diciendo es eso. En el sistema nervioso abrimos o cerramos el grifo de las glándulas para segregar más o menos hormonas. Con que sepáis eso me es suficiente, ¿vale? No necesitamos. Te pone aquí un ejemplo que tampoco pediré, que es el ejemplo de la glucosa. Pues bueno, lo que os digo, nutrientes, insulina, pues para que cuando tú haces la digestión, lo que está haciendo es tener mucha glucosa en sangre y entonces lo que haces es retirar, ¿vale? Bueno, aquí dice, elige las frases correctas. Por aquí, perfecto. Elige las frases correctas sobre las glándulas endocrinas, vale. Entonces, vierten sus productos en la sangre, verdadero. O sea, las glándulas endocrinas lo que hacen es, como he dicho, verter los productos, esas hormonas, en la sangre. Están formadas por células secretoras, claro, verdadero, ¿vale? Producen hormonas continuamente. Falso, eso es, ¿vale? Están controladas bien por otras hormonas o por el sistema nervioso central. Ejercen su acción sobre todos los órganos, son específicas. Aquí es lo mismo. A lo mejor hay una hormona para cada órgano, pero esta sería falsa porque cuando se segregan, hablamos de eso, cuando se segrega una hormona, aunque vaya a todos los órganos, solo va a actuar sobre las que lo reconocen, no sobre todos, ¿vale? Producen hormonas cuando reciben un estímulo. Producen hormonas cuando reciben un estímulo. Eso es, ¿vale? Eso sería. Si no, no va a estar, lo que digo, no está continuamente. Entonces, de hormonas quiero que sepáis los tipos de hormonas que hay demás, el órgano que hay y sobre todo eso, no se están segregando continuamente, ¿vale? Y son específicas, van a sitios diarios, eso es lo que me interesa que sepáis, ¿vale? O sea, el cuadro este no se le podría poner. Entero, ¿no? Podría poner algo ahí. Sí, voy a ponerte a lo mejor, dime la función y dónde se produce, pues la tiroxina. O qué hormona produce el tiroides y qué función realiza. Claro. Como el que viene ahora. Como el que viene, como el que viene ahora. El ejercicio que viene ahora, ¿no? Ah, por ejemplo. O aquí lo tenéis, también, por ejemplo. Sí, efectivamente. Eso es. ¿Vale? Entonces aquí se relaciona, pues eso, aquí tienes que saber esa parte de ahí. Entonces, yo, como siempre os recomiendo, habrá unas que sepáis mejor que otras. Está clara que la tiroxina es el tiroides, ¿vale? Testosterona, más que menos. Claro, estrógenos. Son los tíos hacen La testosterona, sí. Se supone que es lo que nos da también más agresividad. La adrenalina, aquí ya puedes tener tal, pero bueno, acordaos,
de las glándulas suprarrenales, ¿vale? La insulina, el páncreas, la persona que tiene diabetes porque tiene el páncreas mal, y, pues si no os acordáis, la hormona de crecimiento por descarte, la hipófisis, ¿vale? Bueno. Un poquito ahí heavy, ¿eh? Es que hay 6 nombres. ¡Qué malvadillos! ¿Ya? ¿Sí? Tenéis ahí. Vale, aquí hay otro que dice... Vale. Diría cuáles son las afirmaciones, cuáles de estas afirmaciones corresponden al sistema endocrino. Vale. Actúa de forma lenta pero continuada. Es verdadera, hemos dicho, por ejemplo, el crecimiento. Acordaos. Hombre, aquí os recomiendo, pues eso, recuerda de un ejemplo, pues el crecimiento. La transmisión de la información se lleva a cabo por corrientes eléctricas. Esto es falso. La información, o sea, la transmisión que hace la hormona se hace por una molécula. O sea, perdón, la transmisión que hace la glándula es con una molécula. Yo mando un mensaje a través de una molécula. No mando un impulso nervioso como en el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Pues crecer, no sé qué, es una molécula que va bañando tal el cuerpo. No es un impulso. O sea, ojo, no confundáis, no estoy diciendo por qué segrega la glándula la hormona. Que eso es un sistema nervioso que manda un impulso, sino la glándula cómo comunica lo que quiere, mediante una hormona, ¿vale? No es un sistema nervioso, ¿vale? Regula el crecimiento en general. He dicho que las hormonas regulan el crecimiento. Las células o órganos sobre los que actúa se llaman células o órganos diana, verdadero, es decir, cada hormona actúa en un lugar específico. Regula el ritmo cardíaco y la ventilación pulmonar. Bueno, esto no lo hemos visto, pero ya os digo, es una consecuencia, por ejemplo, de la adrenalina. Típico de segregación de adrenalina es aumento del ritmo cardíaco, por tanto se aumenta también el sistema respiratorio, ¿vale? O lo típico de, lo habéis visto en las películas, que llega una parada cardíaca, no sé qué, adrenalina, le meten un bolo de adrenalina, pues eso, ¿vale? Su respuesta siempre son instantáneas. No, eso es, efectivamente, falso. Es controlado por el sistema nervioso en algunos casos, verdadero. Todos, otros son otras hormonas, pero sí, ¿vale? Sería un poco eso la historia, ¿vale? Vamos a acabar, yo creo que sí. Vale, dice, lo último que vamos a ver ya serían los órganos de los sentidos, ¿vale? Es decir, seguimos con los receptores. Entonces, los seres humanos básicamente recibimos información por los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿vale? Que se encargan de recoger la información del exterior. Y matizo eso, del exterior. Ya sabéis que también hay información interna, que también recoge el sistema nervioso, pero en este caso es del exterior. Vale, habitualmente varios de ellos actúan a la vez, tal, es la leche, o sea, cómo el cerebro es capaz de controlar y procesar todo eso en tiempo real es increíble, o sea, es un superordenador, es que es así. Pero bueno, de hecho, os digo que cuando uno, también está demostrado que cuando uno, por ejemplo, se queda ciego, sordo o tiene una lesión cerebral, si por ejemplo tú te quedas ciego, se ha comprobado que esa parte del cerebro que se encargaba de la vista, la utiliza para otras cosas. O sea, da el tacto, al oído, no sé qué, o sea, es increíble, es muy fuerte. Entonces, los órganos de los sentidos, lo que vimos antes, tiene receptores sensoriales. Esos son los que van a recibir la información, ¿vale? Los que crean el estímulo, los que lo crean. El receptor sensorial, ¿vale? Que son células nerviosas especializadas. Al final son células nerviosas, pero especializadas en captar estímulos y transportarlos por los nervios, ¿vale? Pues dicen, cuando los receptores reciben un estímulo adecuado, lo convierten en un impulso nervioso que es transmitido al sistema nervioso periférico y de ahí al sistema nervioso central, ¿vale? Donde se interpreta y se genera una respuesta, ¿vale? Bueno, cada receptor sensorial está especializado en captar un tipo de estímulo, pues lo típico, pues ya lo veremos, los ojos tienen los bastones, no sé qué, para captar la luz, el oído tiene el tímpano, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, el tímpano no es el receptor, eso lleva al último que es el receptor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los siguientes receptores. Esto, pues no lo voy a pedir. Entonces tenemos fotorreceptores, que el estímulo es la luz, están en el ojo. Quimioreceptores, sustancias químicas, boca y nariz. Termorreceptores, calor frío en la piel. Receptores del dolor, variados órganos y piel. Los órganos también nos duelen, claro. Receptores de tensión, movimiento de tejidos, músculo esquelético y tendones, y receptores de presión, pues en la piel, ¿vale? Cada uno son, ya digo, células especializadas
en eso, ¿de acuerdo? El receptor de la luz no tiene nada que ver con el receptor de la presión. Entonces, en el sentido de la vista, bueno, el ojo es el órgano encargado de la visión, vale, percibimos información a través de la luz, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que veáis? Que tengáis claro estas partes del ojo y cómo se ve, es decir, la luz viene por... se me piró. Vale, que la luz viene por aquí, ¿vale? Y tenéis que saber las partes, es decir, lo primero que me encuentro es con la córnea. De hecho, acordaos de que las lesiones se producen cuando no son muy graves en la córnea y eso se cicatrizan y tampoco ir más allá, ¿vale? Típico, tengo la radial cortando metal, me falta una esquirla, pum, que me quitan la esquirla de la córnea y ya está, ¿vale? Luego tenemos la pupila, ¿vale? Y el iris. El iris es el encargado del color y es el encargado de que entre más o menos luz, ¿vale? Es un músculo, ¿vale? Que lo que hace es que entre más o menos luz. Y el cristalino lo que hace es enfocarlo aquí. El cristalino es el responsable de los problemas visuales, de la miopía, del astigmatismo, de este tipo de cosas. Cuando la lente, el músculo se funciona bien, pues entonces la imagen se forma más atrás o más adelante. Y hay que poner una gafa o una lente para que lo corrija, ¿vale? Y la retina es donde está, es esta parte, el fondo del ojo este, donde están los receptores de la luz. Ahí están las células especializadas en recoger la luz, aquí. No vamos a entrar, pero hay bastoncillos, no sé qué, son más sensibles al azul, en fin, eso no voy a entrar porque no lo pido. Pero bueno, que sepáis cómo funciona aquí el ojo, ¿vale? Que lo tenéis aquí explicado. Lo tenéis aquí explicado. Es decir, la luz, lo que os he dicho, entra por el ojo a través de la córnea, que actúa como una lente, que la dirige hacia la pupila, que es el orificio central del ojo. Ese orificio lo que tiene es delante el iris, ¿vale? Bueno, adelante, lo que lo genera es el iris, por decirlo así. Lo genera el iris, que lo que hace es contraerse o dilatarse para dejar que pase más o menos luz, ¿vale? Luego el cristalino, que es la que lo concentra, ¿vale? Para que se forme en el fondo de la hoja, que es donde está la retina, ¿vale? Y ahí no tenemos los puntos sensibles. Hay un punto ciego, que es este, que es donde está el sistema nervioso para recoger esa información y mandarlo, ¿vale? Ahí no hay receptores. ¿De acuerdo? Es el punto ciego. ¿Sabes qué es la uveitis? ¿La? Uveitis. uveitis. Es una inflamación en una parte del ojo, pero es que tenéis algo. ¿Vale? Bien, pues ahí tenéis el ojo. Luego tenemos el oído, ¿vale? Este nos permite recibir estímulos sonoros. Aquí igual, que se pasa un poquito las partes que ven aquí y cómo funciona, ¿vale? Las vibraciones producidas en el aire, las vibraciones son variaciones de presión del aire, simplemente, ¿vale? El aire, como cuando abres la puerta de casa, a lo mejor que a veces se reventa la pum, se mueve algo, pues eso, esas variaciones de presión, eso es lo que se transmite hacia el oído, ¿vale? De hecho, el altavoz lo que hace es vibrar así y hacer que el aire cambie la presión. Entonces, lo que hacen es, se recogen por el pabellón auditivo, ¿vale? Pasan al interior, ¿vale? Al conducto auditivo y hacen vibrar el tímpano, ¿vale? Aquí lo tenéis, esto es lo que hacen vibrar. Y mediante unos huesecillos, no vamos a entrar en el nombre, ni voy a pedir el nombre de los huesecillos, el martillo, el yunque, todo eso, pasamos un poquillo, mediante esos huesecillos lo transmiten aquí, ¿vale? O sea, llega, a ver, el canal huesecillo, el martillo, yunque, estribo, bueno, eso te lo voy a pedir, que amplifica la vibración, o sea, lo que hacen esos huesecillos es amplificarla. Y mueve una pequeña membrana de la cóclea o caracol, que es esta de aquí, ¿vale? La estimulación de estas células origina impulso nervioso que salen hacia el cerebro por el nervio coclear, ¿vale? O sea, aquí hay un nervio coclear, que es el nervio auditivo, y de aquí pasan. Cuando tú sometes al oído a ruidos muy altos, lo que estás haciendo es matar células auditivas. Y célula auditiva a quemarte, célula auditiva ya os dije que no recuperas en tu vida, ¿vale? De ahí, pues la historia, ¿vale? También, bueno, eso es un poco cómo funciona lo que os digo, el oído. Ya digo, no me voy a pedir aquí lo de martillo yunque, esa historia, o sea, simplemente saber un poco este esquema de aquí. O si yo te pongo, por ejemplo, esto, que me ponga los nombres, como si te pongo esto, que me ponga los nombres, ¿vale? De esos de ahí. Y, vale. Luego tenemos también aquí el sentido del equilibrio, ¿vale? También se encuentra en el oído. Hay dos cámaras, el utrículo y el sáculo, estos están por aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí estás en estas circunvoluciones o estos giros que tienes aquí, donde está el sentido del equilibrio, ¿vale? Son tres canales semicirculares, aquí los tenéis, que se orientan en tres dimensiones del espacio. Todo eso está relleno de un fluido que es el que me da el equilibrio, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo cambia de posición, mueve unas células internas que hay, y eso es lo que le hace al cerebro saber si se está moviendo o no y en qué posición más o menos estamos, ¿vale? Es un poco que sepáis eso, voy rápido porque está perdido un poco, pero bueno, que sepáis que aquí está el equilibrio, es decir, que en el oído está para oír, pero también para el equilibrio,
¿de acuerdo? De hecho, nuevamente, si tienes un problema cerebral, puedes caerte al suelo y quedarte consciente en el suelo sin fuerza porque lo que está pasando es que el equilibrio lo pierdes, ¿vale? Bueno, los vértigos. Los vértigos, por ejemplo, claro. Empieza además que te dices, ¿cómo puede ser que esté quieto y el mundo se esté moviendo? ¿A qué nos ha dado? Y es súper mortal, vamos, es lo peor del mundo, el que los padece. Yo he tenido algunos muy de vez en cuando, pero vamos, a ver si los padecía y es, además no te quitan con nada, yo he vomitado hasta por esto. Pero la historia es esa, entonces se mueve todo, ¿por qué? Porque tu cerebro está interpretando lo que le mandan ahí. Y a él le manda que todo está ahí a la locura. Entonces, claro, él no dice, coño, o sea, no ves la realidad. Eso es un efecto claro de cómo es el cerebro el que interpreta los datos. O sea, el mundo nos está tambaleando, pero a ti te lo parece. Esa es la historia. Entonces, ¿por qué hay gente que se marea, gente que no, tal? Porque, bien, o porque los receptores que tienes en el oído, yo me mareo con facilidad, los tienes más sensibles, o bien porque tu cerebro lo interpreta de esa manera. Entonces, pues hay gente que va en el coche y no se marea en la vida, y gente que nos montamos en un coche y casi al verlos ya nos mareamos. ¿Vale? El cerebro también reside del equilibrio, ¿no? Sí, pues, también, sí. Ahí lo tienes, sí. Sí, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, el sentido, el del olfato, lo vemos un momentín y ya está. Vale. El del olfato al final, igual, que sepáis un poco que tiene lo que las llamadas fosas nasales, ¿vale? Que hay una mucosa que es la pituitaria, o sea, la pituitaria es la mucosa que recubre esas fosas nasales, ¿de acuerdo? Que está muy capilarizado, tiene muchos vasos sanguíneos, ¿para qué? Para lo que os dije una vez, para calentar el aire, ¿de acuerdo? Bueno, esa sería la pituitaria roja que pone aquí. En su parte superior encontramos la pituitaria amarilla, en la que se localizan los receptores olfativos, es decir, dentro de la pituitaria está la roja para calentar muy irrigada y la amarilla, que es la que tiene los receptores olfativos, la que va a mandar el mensaje, ¿vale? La que lleva la información al cerebro. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos que está directamente, o sea, el ojo, tal, no sé qué, están directamente conectados al cerebro, ¿vale? Tienen vía directa, ¿de acuerdo? Y, bueno, las terminaciones nerviosas provocan impulsos, vale, un poco es eso, ¿vale? Que sí que es sensible a los olores que son partículas gaseosas, pero poco más, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto ya lo hemos... Sí, el próximo día partimos de aquí. Lo que nos quedaría el próximo día sería ver el gusto, ¿vale? El tacto, y luego ya nos metemos con el aparato locomotor. Entonces, sí, yo creo que más o menos